Les dicen que los banqueros que envían algunas alcaldías no son suficientes. A veces deben pagar $200 y reutilizan. Buenas noches, Licen. Buenas noches, compañeros. México. Muy buenas noches con todos los estudiantes que ya se encuentran conectados a la presente reunión. Vamos a dar por inicio con nuestra clase del día de hoy, ¿sí? Como se les mencionaba, las presentes clases son netamente para ir teniendo una introducción y un recuento de las temáticas que se han visto en el pasado y también darles un preámbulo a las personas que quizás no han tenido acercamiento con la asignatura en periodos pasados, ¿sí? Como ustedes saben, de igual forma, en la clase pasada y en esta no hay tarea, ¿sí? Solamente es una clase que se les enviará grabada. Estábamos hablando en la anterior clase sobre la importancia que tiene el emprendimiento, ¿sí? La importancia no solamente en el ámbito personal, no solamente en el ámbito colectivo, sino la importancia como tal, hablándola desde un punto de vista de la asignatura, ¿sí? Principalmente nos dice que el emprendimiento le permite al hombre asumir riesgos, ¿sí? Lo hace con el objetivo de generar oportunidades de crecimiento económico. Este crecimiento económico debe, lógicamente, brindarle una mejor calidad de vida. ¿A qué se refiere esto? Que yo solamente no puedo esperar trabajar para poder vivir con lo justo, que lo hace la mayoría de gente, especialmente en nuestro entorno y en nuestra realidad en el cual es muy complicado acceder a un trabajo. Y si se accede a un trabajo, quizás existe la explotación laboral, existe que no se cumplen con todas las normativas que deben cumplirse dentro del ámbito laboral. No se puede generar mayor ingreso a no ser que se tenga lógicamente un trabajo, pero ya de esos que son imposibles a veces de alcanzar. Con un trabajo común y corriente, las personas no pueden tener quizás un buen desarrollo económico dentro de nuestro país. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues como ya les he mencionado, tener que buscar de 2 a 3 trabajos muchas de las ocasiones para poder tener un buen ingreso, para poder tener una vida más o menos estable, ¿sí?
Por ello es que aparece el emprendimiento, con la finalidad de incentivarle a la persona a que pueda alcanzar su estabilidad económica y también su independencia, ¿sí? ¿Para qué? Para poder mejorar su calidad de vida. Prácticamente le insinúa a que no tiene que necesariamente vivir con lo justo, sino que puede tener la capacidad de desarrollarse y de tener una vida buena, ¿sí? Una vida estable. De igual manera, nos dice que el emprendimiento es esencial en las sociedades, pues permite a las empresas buscar innovaciones y transformar conocimientos en nuevos productos, ¿sí? Con la finalidad de que de poder desarrollarnos dentro del entorno, de poder alcanzar metas, de poder alcanzar objetivos, de que yo pueda saber cuál es mi rol dentro de la sociedad, de yo poder identificar cuáles son las partes en las cuales funjo yo dentro del entorno, dentro de la cotidianeidad. No necesariamente tengo que esperar a que las cosas lleguen o sucedan en algún momento, porque el emprendimiento aquí nos habla de algo, de la acción. Quiere decir que si es que ya la situación está complicada para quizás depender económicamente de alguien más o buscar un trabajo, pues yo puedo tener las herramientas y las capacidades de desarrollar una idea propia, una idea innovadora, una idea creativa, una idea que revolucione el mercado. No mantenerme en el mismo círculo vicioso, sino que puedo salirme de los estándares, de esta zona de confort, con la finalidad de prosperar. Los grandes empresarios, los grandes emporios que nosotros conocemos en la actualidad han iniciado así, asumiendo riesgos, quizás identificando oportunidades de cambio, de transformación, pero todo esto lógicamente conlleva tiempo, no se lo puede hacer de la noche a la mañana, pero es necesario tomar la decisión. ¿Cómo tomo yo la decisión? Nuevamente, tampoco puedo hacerlo quizás a la loca o a la ligera. Yo debo tener una investigación previa, debo tener un conocimiento de la realidad, un conocimiento del entorno, identificar cómo puedo yo tener quizás un avance, cómo puedo yo quizás no estancarme y no sentirme que tomé una mala decisión. Para tomar una decisión de cambio, debo también estar seguro de lo que voy a hacer. Por eso es que dentro del emprendimiento se habla mucho sobre el ámbito psicológico, ¿sí? Este ámbito en el cual se trabaja la mente del emprendedor. ¿Por qué? Porque un emprendedor no puede tomar decisiones ni enojado, ni feliz, ni triste. ¿Por qué? Porque estamos teniendo una emoción fuerte y esto puede alterar la concepción de la realidad. Un emprendedor debe tomar decisiones de la forma más neutral posible, debe tomar decisiones de la forma más centrada que se pueda, con la cabeza fría, con la cabeza analítica, pensante. ¿Para qué? Para que la decisión que se tome sea la mejor. El emprendimiento requiere de toma de decisiones. Pueden ser buenas, pueden ser malas, de asumir riesgos. Pero lógicamente, para yo poder saber cómo todo esto puede desarrollarse de una forma adecuada, cómo todo esto puede tener un buen desarrollo dentro del entorno, debo saber identificar estos cambios. Es así que también nos dice que para poder emprender se requiere de cierto tipo de características. Nos dice, el ADN de un emprendedor contiene las siguientes características. El emprendedor se hace, no se nace. ¿Qué quiere decir con esto? Que todos, absolutamente todos dentro del entorno tenemos la capacidad de poder convertirnos en un emprendedor, ¿sí? Tenemos el conocimiento, las oportunidades, las herramientas. Solo falta, lógicamente, desarrollar la idea. Pero todos, absolutamente todos, tenemos la capacidad de convertirnos en emprendedores. ¿Por qué? Porque lógicamente yo puedo estudiar ello, puedo desarrollar las características, puedo comprender e identificar qué características tengo y qué características podría también mejorar. ¿Con qué características puedo tener yo un acercamiento? ¿Sí? En este sentido, es fundamental que nosotros entonces analicemos diferentes características. En especial son 7 las que yo tomo en cuenta para saber
cómo entrar al mercado para poder identificar cómo analizar el desarrollo del comercio, el desarrollo del emprendimiento. Estas características se refieren netamente al ámbito personal, ¿sí? Al ámbito de valores, al ámbito intrínseco, lo que yo soy. ¿Por qué? Porque como yo soy, voy a reflejar ello dentro del modelo de negocio, dentro del emprendimiento, dentro de las características con las que yo vaya a desarrollar mi modelo de negocio y de emprendimiento. Entonces, tengo que trabajar primero lo de adentro para poder reflejarlo ya en algo físico. El emprendedor debe desarrollar esas características, estas características internas. ¿Por qué? Porque una persona que está bien, una persona que se siente bien, una persona que quizás tiene buenos valores, va a poder hacer las cosas bien. Y más allá, porque nosotros sabemos que en algún momento del contexto, nosotros vamos a tener quizás un contacto o vamos a tener personas que dependan económicamente del negocio. Entonces yo debo saber identificar todas las características porque no voy a ser solamente yo. No es que voy a ser solo un ser individual y ya. ¿Por qué? Porque el emprendimiento está encaminado a la responsabilidad social. Quiere decir que el emprendimiento busca ayudar al entorno y también busca ayudarse a sí mismo. El emprendedor se ayuda a sí mismo, tiene ingresos económicos, pero a su vez también ayuda y satisface alguna necesidad. Ayuda y promueve quizás el sustento, el espacio dentro del contexto en el cual se va desarrollando, dentro del contexto en el cual va teniendo una afiliación, va teniendo una conexión como tal dentro de la sociedad. Sí, la conexión entre el emprendedor, el emprendimiento y la sociedad, porque todo es un cúmulo, todo es un conjunto de cosas, todo se trabaja en equipo. ¿Sí? El trabajo del emprendimiento es de ello, trabajar en equipo. ¿Para qué? Para que todos los participantes del mismo tengan los beneficios y cumplan con su rol dentro de esta conexión. Entonces es así que nosotros debemos desarrollar e identificar las características que debe tener necesariamente el emprendedor. Lógicamente no son las únicas. A partir de ellas se desglosan muchas otras características más, pero en una forma resumida, en una forma sintetizada, son las características más importantes que tomamos nosotros en cuenta dentro del emprendimiento. Para ello, vamos a ver el siguiente video que nos habla sobre las características que debe tener un emprendedor. ¿Sí? Vamos, por favor, a tomar en cuenta para ir desarrollando posteriormente. Características para ser un emprendedor. Para convertirte en un emprendedor y tener éxitos financieros, es importante que poseas ciertas características. Estas son: número 1, la pasión. Esto se refiere al amor por lo que haces. Entonces piensa, ¿qué te gustaría hacer? Y por ejemplo, si te gusta diseñar, allí tienes la primera idea. Solo dedícate a lo que más te guste, lo que te motiva. Empieza desde tu casa, porque no hay mejor trabajo que al que a uno le gusta. Así prosperarás y tendrás éxito en cualquier meta que te traces. Número 2, la ambición. Aquí debes pensar en mayor cantidad. Fijarte metas más allá de los alcanzables. Esto es fácil, solo debes pensar en forma de ganar más dinero. No te conformes con lo que ya tienes, acepta riesgos de forma natural, sin tener miedos. Número 3, la iniciativa. Aquí debes adelantarte, poseer motor propio y estar continuamente pensando en ideas beneficiosas. Por ejemplo, tienes una empresa que necesita ideas. En vez de pensar en una sola idea, deberías haberlas pensado mucho antes de necesitarlas. Por eso se dice que debes poseer motor propio. Número 4. La superación. Es tolerar los errores, volverlo a intentar y así tener mejores resultados. Aquí debes tener la confianza para levantarte después de caer en un error. Tendrás que buscar una solución, otro camino, pero esto te traerá éxito a largo plazo, es decir, perseverar y nunca rendirse ante ningún problema. Número 5. La creatividad. Debes tener imaginación e improvisar ideas para solucionar problemas repentinos. Es ver ideas innovadoras donde nadie las ve. La creatividad ayuda mucho a solucionar problemas imprevistos. Número 6. El liderazgo.
Esta es una de las características más importantes, es poseer la iniciativa en todo ámbito, tener visión y capacidad de convocar a otros a la meta. Un líder es capaz de mostrar sus sentimientos de forma clara. Para ser líder, debes impulsar a todos hacia el trabajo y cómo hacerlo, además de impulsar las ideas de forma clara y concisa. Pero lo más importante es tener influencia entre todos, es decir, ser un buen referente. La característica número 7 es la organización. Debes definir bien tus prioridades, distribuir correctamente tu tiempo, es decir, debes tener autocontrol, buscar las formas necesarias para poder lograr un objetivo, es decir, tener eficacia en la distribución del tiempo. Ahora que tienes las 7 características necesarias para ser un emprendedor, aplícalas y comienza con algo pequeño. Solo anímate y conviértete en un emprendedor para que a largo plazo tengas grandes ganancias. Si quieres conocer más herramientas modernas de marketing, visita nuestro sitio web www.institutodemarketingagil.com. Bien, entonces vamos a ir desarrollando más a fondo las características que también el video nos menciona. Iniciamos por hablar sobre la energía y la motivación para desarrollar cualquier cosa, no solamente dentro del ámbito económico, no solamente dentro del ámbito emprendedor, sino dentro de todos los espacios y de los ámbitos de nuestra vida cotidiana. Nosotros requerimos de motivación. Sí, la motivación es aquella que a mí me impulsa a hacer algo. Si no existe motivación, olvidémonos de que quizás podemos desarrollar las cosas adecuadamente. Nos dice que se necesita hacer las cosas con pasión, alegría y entusiasmo. En la mayoría de videos que nosotros, con los cuales nosotros vamos desarrollando las clases y vamos viendo, nos dicen que uno tiene que amar lo que hace. Si uno no ama lo que hace, pues lógicamente no se va a sentir bien. Lógicamente no va a tener los resultados esperados. Y es ahí donde vienen también las afectaciones psicológicas que yo les decía. En el emprendimiento se maneja mucho también la psicología. Una persona que no está entusiasmada o motivada por algo no se va a sentir bien y por ende no va a tener buenos resultados en ninguno de los aspectos que desarrolle. A veces también, lógicamente, debemos ser conscientes que la vida se trata de riesgos, que la vida se trata de quizás momentos en los cuales tengamos que de una u otra manera hacer cosas que aunque no me gusten, pues tenga que hacerlas. Nos va a tocar. Pero lógicamente esto tiene que servir como motivación. ¿Qué quiere decir? Si yo ahora estoy haciendo algo que a mí no me gusta, si yo ahora estoy haciendo algo con lo que quizás no estoy conforme, eso tiene que ser mi motivación para alcanzar este sueño que yo tengo. Eso tiene que servir como camino para lógicamente identificarme y decir, no, yo quiero hacer otra cosa, yo quiero mejorar, yo quiero alcanzar esta estabilidad económica, que es lo que todos buscamos. En nuestro contexto, el dinero se utiliza para absolutamente todo. Yo con el dinero tengo comida, el dinero tengo salud, con el dinero tengo mis servicios básicos. Y también somos seres humanos, queremos darnos cierto tipo de privilegios, queremos tener cierto tipo de lujos también. ¿Y cómo puedo hacerlo si quizás la economía no me lo permite? Para todos dentro del espacio del mercado existen oportunidades. Aunque parezca difícil, aunque parezca en muchas de las ocasiones imposible o complicado, les apuesto que va a existir alguna forma rebuscada, porque las cosas que duran, las cosas que son buenas, son difíciles de conseguir, porque lo que rápido viene, rápido se va, y eso es prácticamente un dicho 100% verídico. Lo que más esfuerzo tiene, lo que quizás más me ha costado, es lo que más satisfacción me va a dar y de lo cual yo voy a poder tener lógicamente mejores resultados y buenos resultados. Dentro de ello, entonces, nosotros debemos comprender que la energía y la motivación son fundamentales para poder desarrollar un emprendimiento. También, por ejemplo,
Hay otras personas que, digamos, tienen un trabajo estable, tienen grandes ingresos económicos, pero a veces no están disfrutando lo que hacen, no se sienten bien. Sí, siempre debe existir el equilibrio entre el yo estar bien, anímicamente sentirme bien y también poder tener una vida estable. Debemos buscar el equilibrio entre las dos cosas. Especialmente en nuestra realidad, nosotros sabemos que el estrés laboral se ha vuelto una de las preocupaciones más grandes en el contexto actual, ¿sí? ¿Por qué? Porque lógicamente debido a la carga laboral, debido también quizás a la explotación laboral, a la falta de oportunidades, hace que este estrés se vuelva más fuerte y llega a enfermar a las personas. Pero lógicamente para ello es para lo que nosotros trabajamos dentro del emprendimiento, incentivarle a las personas a que puedan buscar esta independencia. Pero bien, una vez que nosotros tenemos la motivación, una vez que ya nosotros tenemos el entusiasmo y decir, sí, esto es lo que quiero hacer, esto es lo que quiero desarrollar, viene la otra parte también de la moneda. Hablar sobre la paciencia y la perseverancia. Esto se refiere a que lógicamente yo requiero de paciencia porque el éxito puede tardar y las cosas también pueden llegar a no salir como las esperábamos. Y la perseverancia me sirve para yo seguir adelante a pesar de los obstáculos y dificultades que se me presentan. Dentro del emprendimiento nosotros manejamos muchísimo lo que es la paciencia. Sí, se debe tener paciencia para poder obtener resultados. El emprendimiento no se trata de tener resultados de la noche a la mañana. La idea de negocios no se trata de que ya de la noche a la mañana ya voy a ser millonario, voy a tener un buen ingreso. No se lo hace, sino que principalmente lo que nosotros hacemos es hablar de la constancia que también viene de la mano con estas dos palabras. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Y también saber disfrutar el proceso. A veces nos afanamos mucho por el quizás ya los resultados, por querer ver ya lo que tanto me planeé, lo que tanto me propuse. No, disfrutemos el proceso. A veces cuando conseguimos el objetivo principal decimos, bien, pero ¿por qué no lo disfruté? ¿Por qué no disfruté todo lo que me costó hacerlo? Porque es algo que yo quería, es algo que a mí me apasionaba, es algo que quizás me llamaba la atención. Entonces, lógicamente, yo debo saber identificar todos estos elementos, ¿sí? El saber que cuando yo trabajo para mí mismo, cuando yo estoy trabajando por un sueño, por una meta, por un objetivo, lógicamente, aunque cueste, el momento en el que lo consiga, me voy a sentir bien. Para ustedes que están alcanzando su bachillerato, que están buscando superarse como personas, como profesionales, lógicamente en el proceso habrán muchos obstáculos, habrán muchos problemas, quizás habrán momentos en los que ya quieran tirar la toalla, en los que quizás digan, no, ya no avanzo a estudiar, mejor me voy a salir, pero ahí es donde viene el punto principal, que es la motivación. ¿Qué fue lo que a mí me impulsó a estudiar el bachillerato? Quizás por sentirme bien conmigo mismo, quizás porque lo requiero para poder acceder a un trabajo, quizás porque lo necesito para poder alcanzar, por ejemplo, muchos la licencia de conducir, no sé, un ejemplo, ¿sí? Hay una motivación y hay un ejemplo por el cual yo ingresé a estudiar, ¿sí? Y no puedo olvidarme de esta motivación solamente quizás porque en algún momento las cosas se pusieron difíciles. De eso se trata la vida. La vida se trata de altas y de bajas. A veces muchas personas quizás se sienten que por mucho tiempo han estado en lo bajo, pero para todos sale el sol. Para todos en algún momento nos vamos a sentir bien, en algún momento nos vamos a sentir conformes. Y la vida se trata de ello. El sentir, el tener todos estos sentimientos, se trata de estar vivo. Pero lógicamente dentro de los negocios, del comercio y del emprendimiento, nosotros hablamos sobre la paciencia y la perseverancia. ¿Por qué? Porque generalmente la paciencia nos dice que hay que esperar para ver los resultados. Si los resultados no van a ser inmediatos. Y la perseverancia porque quizás muchas de las ocasiones nos equivoquemos. Muchas de las ocasiones cometamos errores. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues buscar la forma, buscar las alternativas en las cuales ahora yo nuevamente me levante, nuevamente vuelva a intentarlo, ¿sí? Para poder alcanzar mi sueño. De igual manera, nos dice que debemos tener la capacidad para detectar oportunidades.
Un emprendedor debe ser una persona perspicaz, una persona que está a la vanguardia, una persona que debe estar en constante contacto con su entorno, con su realidad, con su contexto. ¿Por qué? Porque es necesario buscar nuevas oportunidades y se debe estar atento a los cambios del mercado, cambios de tendencia, modas, necesidades y preferencias, así como la capacidad para detectar oportunidades de negocios, ¿sí? El emprendedor debe ser una persona constantemente activa, constantemente identificando lo que sucede en el mercado. Y este tipo de actividades a veces se delegan a otras personas, pero nosotros somos los dueños del negocio, del emprendimiento. Nosotros somos los que tienen que estar a la vanguardia, los que tienen que estar en constante contacto para poder saber cómo se va transformando y cómo va cambiando la realidad. Las cosas cambian. La sociedad constantemente está evolucionando, está transformándose, está cambiando. Entonces, lógicamente yo tengo que saber verificar e identificar estos cambios para adaptarlos a mi negocio. ¿Por qué? Porque sabemos que el emprendimiento requiere y lógicamente se compenetra en esta parte con los clientes. Sin clientes no hay negocio, porque no habría personas que consuman el producto, personas que compren el producto o que consuman, por ejemplo, los servicios, sino que principalmente nosotros debemos de estar identificando cómo va avanzando la sociedad, cómo se va transformando la realidad. Por ejemplo, actualmente nosotros tenemos lo que es el Internet, la tecnología. Todos los emprendimientos de nuestro contexto ya tienen un acercamiento a la tecnología, a las redes sociales. ¿Por qué? Porque necesariamente tienen que adaptarse a ellas. Las generaciones avanzan. Las generaciones tienen formas de pensar diferentes. Las generaciones de ahora ya no piensan como pensaban generaciones antiguas. Entonces, los emprendedores deben saber identificar estos puntos. De igual manera, lo que les mencionaba al inicio, el emprendedor debe tener la capacidad para asumir riesgos. Es decir, que tiene valor para tomar decisiones que impliquen cierto riesgo y sobre todo saber asumir la responsabilidad por lo que pueda llegar a pasar. Los riesgos son necesarios, ¿sí? Los riesgos son importantes tomarlos, pero aquí yo también debo ser analítico. El grado del riesgo que yo voy a tener o que yo voy a tomar debe ser de acuerdo a la capacidad que yo tenga para poder sustentar este riesgo. Si quizás mi emprendimiento es pequeño, la inversión con la que yo tenga, con la que yo he iniciado es pequeña, no puedo yo aventurarme quizás a asumir un riesgo costoso, porque si llega a fallar, lógicamente la pérdida sería inmediata y ahí es donde yo me vería envuelto en grandes problemas. Los riesgos quizás en su inicio deben ser cortos, deben ser quizás adaptables a lo que yo puedo llegar a asumir. Que si cometo un error, que si pierdo, bien, quizás no me afecte a tal punto de tener que abandonar la idea, ¿sí? Por eso es fundamental ser analíticos. Al yo saber tomar decisiones, al saber identificar los riesgos, sí, quizás ya mi negocio tiene un avance, mi negocio ya tiene una prosperidad, mi negocio ya tiene quizás un camino trazado y puedo aventurarme a riesgos más fuertes, pues entonces lo hago. Pero todo tiene que ir en progreso, ¿sí? A veces el querer alcanzar la meta de la noche a la mañana, eso es lo que nos frustra, porque en la mayoría de ocasiones no va a ser así. Todo tiene que ir paulatinamente y el trabajo constante, el esfuerzo constante, a mí me va a encaminar a tomar buenas decisiones. De igual manera, hablamos sobre lo que es la capacidad del liderazgo. Sí, qué importante es saber ser líder. No un mandatario, no un jefe común y corriente, sino un líder. El líder es aquel que tiene la habilidad para dirigir a las personas, liderarlas, motivarlas e inspirarlas. El líder es una persona que enseña, pero mediante el ejemplo. Si yo quiero que las personas trabajen y lleguen temprano, pues tengo que ser yo el primero en llegar temprano.
Si yo quiero que las personas cumplan a cabalidad con sus actividades, con los objetivos de la empresa, con los objetivos quizás del espacio, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues yo también cumplir con lo que a mí me compete como líder del grupo, como líder del negocio, como líder del emprendimiento, ¿sí? Dentro de toda esta realidad y dentro de todo este contexto es con el que yo me manejo, es con el que yo trabajo para, lógicamente, poder tener un acercamiento directo a la realidad, un acercamiento directo a los contextos, un acercamiento directo con las necesidades del entorno. De igual manera, debemos saber identificar lo que es la capacidad para planificar y organizar. Tener la capacidad de analizar la situación, establecer objetivos y diseñar estrategias para alcanzar dichos objetivos. Los objetivos yo me los tengo que proponer y plantear desde un inicio, ¿sí? No es que primero voy a ver cómo me va y de ahí me planteo un objetivo, no. ¿Por qué? Porque el objetivo va de la mano con la motivación. Si yo estoy motivado a hacer algo, entonces me planteo objetivos. Estos objetivos deben ser a corto, mediano y largo plazo, es decir, aquellos que voy alcanzando día con día, aquellos con los cuales quizás tienen una temporalidad mediana, como quizás de meses o semanas, y ya los que se refieren a objetivos a largo plazo, ¿sí? Estos objetivos que directamente tienen que ver con el desarrollo de la meta principalmente. ¿Sí? Los objetivos son los que a mí me van a desarrollar la idea principal. Asimismo, se debe tener la capacidad de reunir, organizar y coordinar recursos de tal manera que se pueda poner en práctica todo lo planificado. Aquí hay dos palabras importantes: en práctica y planificado. La planificación viene de la mano de la investigación. ¿Qué quiere decir? Que para yo ponerme un negocio, para yo desarrollar una idea de emprendimiento, tuve que haber hecho una investigación previa. ¿Sí? Esta investigación previa, lógicamente, estaba encaminada a poder darme toda la información necesaria para yo ya desarrollar mi creatividad, para yo ya poder desarrollar mi idea principal. Pero para yo, ahora sí, todo lo teórico, verlo reflejado, tengo que poner en acción las cosas, es decir, en práctica. Entonces, cuando va de la mano la práctica con la investigación, con lo planificado, con todos los referentes que yo tengo, entonces ahí las cosas van mejorando. Ahí las cosas van a verse quizás reflejada en un resultado esperado para el emprendimiento. De igual manera, nos dice que debemos tener la capacidad para adaptarnos a los cambios. Esto va de la mano con también el asumir riesgos, el avance. La sociedad cambia, ¿sí? El mercado va constantemente a tener fluctuaciones y yo debo estar en la capacidad de poder asumir estos cambios, de que si algo sucede en el entorno, yo tengo las herramientas necesarias para poder enfrentar este cambio. Sí, el ejemplo más grande que tenemos aquí para este tipo de característica es cuando sucedió el COVID-19. Muchos negocios cerraron, pero muchos otros tuvieron las herramientas, las capacidades para poder adaptarse a esta nueva realidad. Era un cambio que no, o una realidad quizás a la cual no podíamos evitar, ¿sí? Que no se podía quizás cambiar. ¿Y qué es lo que se tenía que hacer? Pues tenía que buscar soluciones, se tenía que buscar formas de que los negocios no cierren. Lamentablemente muchos cerraron, muchos otros lograron sostenerse, pero con los justos, y muchos otros quizás no vieron mayor afectación. ¿Por qué? Porque pudieron adaptarse a una nueva realidad. Pero para que todo esto lógicamente no afecte al emprendimiento, desde un inicio el emprendedor debe desarrollar estas capacidades. El emprendedor debe saber identificar quizás los riesgos que pueden existir en el mercado de acuerdo a investigaciones previas y poder lógicamente adaptarse a ellos para que el emprendimiento no se vea afectado. Y por último tenemos lo que es la creatividad. La creatividad nos dice que se refiere a que para triunfar en cada objetivo, ya sea personal o profesional, debemos desarrollar nuevas maneras de pensar y de mirar al mundo.
La creatividad nos permitirá generar más y nuevas ideas, crear de la mejor manera, así como encontrar soluciones prácticas a los problemas cotidianos, ¿sí? La creatividad es fundamental. Una persona creativa tiene nuevas ideas. Una persona creativa puede generar también nuevas cosas, y todo lo que sea nuevo, todo lo que sea innovador, todo lo que sea creativo dentro del emprendimiento me va a mí a servir para, lógicamente, alcanzar de una forma más rápida los objetivos, ¿sí? Para ir culminando con nuestra clase, vamos a ver el siguiente video que nos habla sobre más o menos características con las cuales los emprendedores alcanzan el éxito financiero, desarrollando las características que nosotros ya estábamos analizando. Vamos a tomar atención, por favor. Sí, claro, me he caído muchísimas veces. Yo la otra vez que estaba haciendo, que estaba haciendo mi curso digital, empecé a hacer un recuento, ¿no? De todos los emprendimientos que había hecho y impresionante, y la mayoría de ellos ya no existen. Entonces, pero Claro, fueron parte de mi vida. proceso. Claro, con un ciclo de vida determinado, pero que en tu historia han ido sumando y te han hecho crecer y crecer. Correcto, correcto. Entonces, bueno, ha sido parte de la experiencia que he tenido enriquecedora con este tema, ¿no? Sin embargo, aquí quisiera dejar un mensaje, Claudita, que me parece importante, y es que, aunque muchas veces hemos escuchado que se aprende del fracaso, a mí me gustaría dar un mensaje de que más se aprende del éxito que del fracaso, ¿ok? A ver. La razón básicamente es, no estoy diciendo que no se aprenda del fracaso. El fracaso te enseña a cómo no hacer las cosas, finalmente. Pero te quedas con un tema emocional de derrota, de desmotivado, podría llegar a ser hasta de perdedor, y que una persona se vuelva a levantar. Hay mucha gente que dice, no, yo no vuelvo a emprender, ¿no? No, yo no vuelvo a prestar plata. Prestar plata es emprender. El tema es que prestaste plata y no hiciste un contrato, no legalizaste firma, no tienes algún tipo de protección del dinero. Entonces la gente dice, no, yo para los negocios soy malísimo. Entonces hay una emoción interna de derrota. Entonces, cuando yo digo que más se aprende del éxito que del fracaso es porque, primero, que si logras el éxito, te enseña a cómo sí hacer bien las cosas, es decir, cuáles son las cosas correctas que debes de hacer, pero a su vez te llevas una carga emocional positiva de lo logré, soy victorioso, yo soy un campeón, ¿no? Entonces, esa motivación interna te favorece muchísimo para seguir emprendiendo y emprendiendo y emprendiendo. Entonces yo creo que todos los emprendedores deben de tener esa curva de aprendizaje, pero que no crean que hay que fracasar un montón de veces. O sea, yo creo que anteriormente sí se podía fracasar muchas veces porque había una falta de información. Ahora también estamos al otro lado, tenemos exceso de información. Y lo que la gente requiere es la información correcta. El tema es que no sabemos qué cosa es lo correcto para uno o qué cosa es lo correcto para otro. Así. Bien, chicos, entonces con ese mensaje nos quedamos dentro de la clase del día de hoy. Que tengan todos una excelente noche. Ya les comparto la clase grabada a su grupo de WhatsApp. Una buena noche a todos, chicos.